Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad, presentado por Fundación Escuela Libertad. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Contrabatalla Noticias a través de Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad. Una semana más llevándoles la información a sus hogares para todo lo que sucedió esta semana en el Congreso de la República, las noticias que se han dado acerca de la inversión en Colombia, las acciones de Ecopetrol, por supuesto también acciones que han tomado senadores de la República en contra de decisiones del gobierno de Gustavo Petro y por último temas de orden público. El día de hoy me acompañan María Fernanda Peña, Valentina Vargas y Juan Alberto Oviedo en la mesa de trabajo. Así que empecemos hablando de lo que fue de la reforma a la salud. Quédese conectado con nosotros para ampliar la información. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Y es que luego del nombramiento de Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior, pues se fueron juntando distintas fuerzas políticas, tanto así que esta semana avanzó y está avanzando la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Juan Alberto Oviedo. Así es, Juan Pablo, pues este nombramiento de Armando Benedetti ya empezó a dar sus polémicos primeros frutos porque tras su nombramiento como ministro del Interior este pasado 6 de marzo, pues la Cámara de Representantes finalmente aprobó en segundo debate la reforma al sistema de la salud que ya venía desde hace tanto tiempo sonando en este gobierno. Pues básicamente esto le otorga al presidente Gustavo Petro como su primera victoria legislativa del año. Muy cuestionable. Esta reforma busca eliminar las intermediaciones financieras y, según ellos, garantizar un acceso equitativo a la salud en Colombia. Esta pues aprobación fue posible gracias a la negociación que ya mencioné tuvo Armando Benedetti con diversos partidos políticos. Muy cuestionada, enfrenta bastantes críticas esta aprobación de sectores como por ejemplo el Centro Democrático. Bastantes congresistas, entre ellos la senadora María Fernanda Cabal, han mencionado que se acaba de politizar la salud y que el mérito ahora va a convertirse en la cercanía que tenga el aspirante a un nombramiento con el alcalde de turno o el gobernador de turno, etcétera. Ahora el proyecto pues pasa a la Comisión Séptima del Senado, donde se definirá su futuro, pero ya haber pasado este debate en Cámara pues es bastante preocupante. De ser aprobada, transformaría la CPS, por ejemplo, en gestoras de salud y crearía centros de atención primaria que se llamarían CAPS, entre otros cambios bastante significativos. Es un golpe muy triste para el sistema de salud en Colombia que se ha construido con tanto esfuerzo a través de décadas. Y es que así como usted lo nombra, Juan Alberto, porque no, si bien no es un sistema perfecto, es uno de los mejores de Latinoamérica al menos. Muchas personas incluso decidían venir a Colombia a hacerse tratamientos médicos y entregarle el sistema de salud a los políticos, quienes han sido pues personas que generalmente están envueltos en escándalos de corrupción, donde se genera mayor corrupción es en el Estado, así que entregarle la salud de los colombianos al Estado es poner en riesgo la vida de los colombianos. Pero escuchemos lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal acerca de la reforma a la salud. Yo sinceramente no creo que les pase en Senado. ¿Qué quiere el gobierno? Como este es un gobierno comunista, quiere controlarlos a los ciudadanos. No les servía la dispersión del servicio que ofrecían EPS, unas muy buenas, como Sanitas, no les servía. Y tenía que intervenirlas con mentiras y fraudes, delinquiendo, para tener el control de 26 millones de colombianos hoy bajo la nueva EPS, donde no atienden, no operan. ¿Cuál es el resultado? Si antes había problemas con las citas o las cirugías, no era ni el 10% de lo que hay hoy. Hoy quieren concentrar en una nueva EPS que para poder tener contratos con los privados y poder dar una oferta que el Estado ni tiene ni va a tener, van a pedir comisión.
chéverísimo, bravo, el Estado gigante. Entonces usted, por ejemplo, tiene una IPS de enfermos mentales, le tenés que dar 20% al pagador de entrada, ya quedaste extorsionado legalmente. Y el servicio, pésimo. Un único pagador que ni siquiera tiene sistemas contables eficientes pagando la atención de 26 millones de colombianos. Control, deterioro del servicio y al final propician la muerte de los enfermos. Bueno, escuchábamos ahí a la senadora María Fernanda Cabal, quien dejaba muy claro que esto es estatizar completamente la salud, generar más burocracia, más Estado, por lo tanto, como siempre lo hemos expresado desde Contrabatalla Noticias y Contrabatalla Radio, a más Estado, menor libertad. Entonces, ya veremos cómo avanza el trámite de la reforma del Congreso de la República. Tendrá que ir a Comisión Séptima del Senado, donde ya se cayó una vez esta reforma. Así que esperemos que los senadores no caigan en tentaciones, no caigan en juegos burocráticos y voten pensando en el bienestar de los colombianos. Así que desde Contrabatalla Noticias los mantendremos informados de lo que pasa con la reforma a la salud. Avancemos en otro tema y es que hay bastante preocupación porque en el país cae la inversión extranjera y por otra parte caen las acciones de la empresa de los colombianos, caen las acciones de Ecopetrol. Valentina Vargas. Así es, Juan Pablo, dos temas críticos que afectan directamente el panorama financiero de Colombia. El primero es la significativa reducción de las utilidades de Ecopetrol y el preocupante declive en la inversión extranjera. Comenzando con Ecopetrol, que ha sido tradicionalmente un pilar fundamental de nuestra economía, la empresa ha experimentado una caída del 21.7% en sus utilidades este año, equivalentes a más de 4 billones de pesos en pérdidas. Este declive es consecuencia directa de las políticas del gobierno que restringen la exploración y la explotación de hidrocarburos, además de eliminar oportunidades comerciales importantes, como el fracking en Estados Unidos. Ricardo Roa, una de las fichas claves de Gustavo Petro, quien ahora maneja Ecopetrol, enfrenta investigaciones por violación de topes de campaña y trata de justificar el desplome económico en fluctuaciones del mercado, pese a las críticas que apuntan a una administración ineficaz. En paralelo, la inversión extranjera en nuestro país ha caído un 15.2%, lo que se traduce en una pérdida de 2.559 millones de dólares, alcanzando el nivel más bajo desde la pandemia. Este descenso se atribuye a la inseguridad jurídica y a reformas que han alejado a los inversores, generando un escenario económico más incierto con reducción de empleo y de oportunidades. Ante estos desafíos, es imperativo que Colombia recupere la confianza y seguridad necesarias para fomentar el crecimiento económico. Y es que un gobierno que se declara enemigo de, por ejemplo, políticas como la extracción de gas y petróleo y carbón, pues en últimas lo que termina haciendo es alejando esa inversión extranjera y por lo tanto en Ecopetrol, una empresa que vive de la extracción, pues genera que sus acciones caigan y que quienes pierdan dinero sean los colombianos. Vamos a un corte y al regreso hablaremos de lo que fue la acción de cumplimiento interpuesta por María Fernanda Cabal y la situación de orden público que vive la zona de Cauca. En el Cauca, perdón. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. Regresamos en Contrabatalla Noticias y entramos a hablar de lo que fue la acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE que presentó la senadora María Fernanda Cabal por la violación en la ley al hacer públicos los consejos de ministros. En este caso se estará violando la ley 63 de 1923, que es muy clara en su artículo 9, que dice lo siguiente, leo textualmente: las sesiones del Consejo de Ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado cada asunto materia de consulta. Esto claramente es violado por Gustavo Petro al transmitir en vivo sus consejos de ministros, un tema que debería ser totalmente
pues tras cámaras mantenerse bajo reserva, pues no, el presidente ha decidido que por darle algo de información al país, pues termina incumpliendo la ley. Así que la senadora ha interpuesto esta acción de cumplimiento contra el DAPRE. Escuchemos lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal. Petro no está por encima de la ley. Por eso presenté una acción de cumplimiento contra el DAPRE, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por violar la Ley 63 de 1923, que prohíbe que los consejos de ministros sean públicos, porque hay una reserva de protección a las decisiones que toma el gobierno. No más abuso, no más dictadura de Petro. Por otra parte, la senadora también dejó en claro a través de su cuenta de X que las transmisiones que hace Gustavo Petro cada 2x3 en Televisión Nacional tampoco son ilimitadas. Y la senadora dijo lo siguiente: Petro no puede hacer alocuciones cuando le venga en gana y sin término de tiempo. Las sentencias 1172 de 2001 dejó claro que esas intervenciones deben ser personales y sobre asuntos urgentes, no para un show de ministros. Así que habría dos violaciones a la ley en estas transmisiones del Consejo de Ministros que está llevando a cabo Gustavo Petro, y la senadora María Fernanda Cabal ya le puso la lupa encima y espera que actúe pues con prontitud las acciones que ha puesto en contra de estas transmisiones que, como ya lo dije anteriormente, no solamente violan una sentencia de la Corte, sino que también están violando la ley al violar, repito, el artículo 9 de la ley 63 de 1923, que piden absoluta reserva en los consejos de ministros. Bueno, y avanzamos al siguiente tema, y es que es preocupante la situación que vive desde el día de ayer el Plateado Cauca. La situación de orden público está muy tensa. María Fernanda Peña. Así es, Juan Pablo, la crisis de seguridad en Colombia alcanzó un nuevo punto crítico con la sonada ocurrida en el Plateado Cauca, donde 29 soldados fueron secuestrados en un acto de violencia. Según testimonios, indican que los habitantes fueron obligados a actuar contra el ejército bajo amenazas de desplazamiento y cierre del comercio. Además, se ha denunciado que los atacantes se vistieron de civiles para camuflarse entre la población y perpetrar la agresión. En el operativo, 2 vehículos Titán del ejército fueron incinerados, simbolizando no solo una pérdida material, sino también el retroceso en la capacidad de la fuerza pública para garantizar el orden en los territorios cada vez más dominados por crimen organizado. Pero mientras el presidente habla de paz total, los ciudadanos y los militares son abandonados a su suerte en zonas donde la ley la imponen los violentos. ¿Cuántos episodios más tendrá que soportar el país antes de que éste asuma seriedad con la obligación de proteger a los colombianos, Juan Pablo? Y es que es bastante preocupante lo que se vive en el Cauca, y es el reflejo de una política de seguridad totalmente nula por parte de este gobierno, que ha sido permisivo con grupos como el ELN y las FARC, y lo que ha generado ha sido un crecimiento de estos grupos delincuenciales a lo largo y ancho del país, situaciones como las que vive hoy el Cauca, como las que ha vivido recientemente el Chocó, y el Catatumbo sigue viviendo. Todo esto por la permisividad, por estar en esa constante dialogadera y abrir mesas de diálogo con cualquier grupo delincuencial que se considere un actor político. Entonces, esto es el reflejo de esa permisividad por parte del gobierno, de un ministro de Defensa que ya salió, pero que básicamente nunca estuvo, como lo fue Iván Velázquez, un ministro de Defensa que no generaba confianza en las fuerzas militares, y mucho menos daba esas órdenes para que el ejército frenara distintos ataques criminales. Esto es la consecuencia de un presidente que publica imágenes de inteligencia militar, como de una u otra forma advirtiendo a los grupos delincuenciales que los va a atacar para que tengan tiempo de huir. Así que es muy triste el panorama que vive el país, por lo menos no solo en defensa, porque como ya lo vimos anteriormente, hablábamos de la reforma a la salud, hablamos del tema de inversión, y uno quisiera dar noticias positivas en este espacio, pero lastimosamente todas las acciones que toma el gobierno terminan convirtiéndose en acciones negativas para los colombianos. Esto fue todo por hoy aquí en Contrabatalla Noticias y Contrabatalla Radio.
a través de Fundación Escuela Libertad. Los invitamos a que nos sigan como @FesLibertad y @Contrabatalla Noticias en todas nuestras redes sociales, donde tenemos contenido todos los días para ustedes, para todos los gustos, en distintos formatos. Entonces, los invitamos a que nos sigan y nos vemos la próxima semana aquí en Contrabatalla Noticias a través de Contrabatalla Radio.